Hola, ¿qué tal, cibernautas? Espero que se encuentren muy bien. Bueno, hoy me gustaría hablar un poquito acerca de el día 13 de agosto de 1521. Han pasado 500 años de esa fecha. Y bueno, escuché algún video de Ocelocoatl. Muy interesantes todas sus conferencias, todas sus enseñanzas. La verdad es que el pueblo prehispánico, los anahuacas, todo lo que tiene que ser la mexicanidad, pues son parte de nuestras raíces. Y bueno, a mí ese tema siempre me ha quedado me ha quedado y me ha grabado en el corazón, en el alma, tantas preguntas acerca de cómo fue la conquista, cómo fue posible que un número de entre 500 y 800 españoles pudieran llegar a conquistar a un imperio el más grande de Mesoamérica, con una población de 300,000 habitantes en Tenochtitlán. Y bueno, no, nunca lo entendí en realidad. Entonces, desde libros como Puebla, El rostro olvidado de Alejandro C. Manjarrés, eh, algunos de Rius también. Y bueno, lo que realmente me aportó mucha información fue el de un canónigo, eh, José Luis Guerrero Rosado. Él hizo varios libros, por ejemplo, Flor y Canto, El nacimiento de México, y sobre el Nicanor. Entonces, todo ese tipo de, bueno, es que dices, bueno, ¿qué tiene que ver el tema guadalupano y todo eso? Es que es muy sencillo decir, son fanáticos, idólatras, es muy fácil, pero ahí es donde me di cuenta que existe un gran simbolismo y que, por ejemplo, el códice guadalupano, la Virgen, pues es un códice, desde la elección y cómo están los colores, ¿no? Que tiene que ver con México. El verde, el jade, luego el blanco, la luz que dimana, y el rojo hasta el exterior. Eh, por ejemplo, también J.Z. Vázquez, que escribió una historia de México, los libros de Miguel Zunzunegui, otro aspecto también de gran escritor Leopoldo Mendívil López, Cosío Villegas, Historia General de México, Miguel León Portilla, la historia documental de México, Semo, México, un pueblo en la historia, también, por ejemplo, origen y desarrollo de los problemas agrarios en México, de Florescano, eh, Cue Casanovas, historia económica y social de México, también pues las cartas de relación de Cortés. Tienes que ver todas las versiones que hay de la historia para que puedas ir entendiendo qué pasó. El libro de Azteca de Gary Jennings, de Gibson, Los aztecas bajo el dominio español. Y bueno, toda la mexicanidad, lo que pasa es que hay una versión así, y sí tiene razón José Vasconcelos, en que nos enseñaron a odiar lo prehispánico, lo mexicano, lo de Anáhuac, que son más de 70 naciones, son 68 lenguas, actualmente prácticamente cada una es una civilización, y pues tiene más de 400 variantes dialectales. Entonces es un tema muy complejo y bueno, es lo que vamos a ir viendo algunos detalles. Bueno, a la conclusión a la que llegué de momento, lo que pasa es como cuando Hitler, ¿no? De repente te dicen que es el malo de la película, el Nerón es el malo de la película, Iturbide es el malo de la película, entonces, pues son los demonios, son los malos. Lucifer es el malo de la película, entonces todo ese tipo de personajes siempre me llamó la atención. Samael es el malo de la película, entonces pues es muy terrible cuando caen acusaciones así. Ya después, yo por ejemplo, sé que existen fuerzas sutiles en todo el espectro electromagnético por ejemplo, a mí no me gusta, bueno, ver ni siquiera películas de Miedo del Santo o de Chucky o de cualquier cosa, porque como que siento que las vibraciones, toda esa baja vibración se va condensando, ¿no? Es como una mujer que estaba, a mí no me gusta porque te vas llenando de eso y es como los alimentos, de lo que te alimentas, las impresiones es lo que luego llevas a cabo, ¿no? Por eso es que mucha gente dice, bueno, pues me mentalicé con la visualización, tener un coche y pues eso se cristalizó. Entonces, bueno, lo que pude ver es que en realidad, bueno, fue una guerra intestina, pero al igual que la independencia, la revolución, hubo una gran cantidad de injerencia extranjera. Eh,
Entonces, aquí, bueno, a mí lo que me sorprendió de las cifras que manejaron es que en realidad, pues eran tan solo de Cholula, un libro decía que 40,000, 50,000, de Huaquechula, de Tehuacán, de Huejotzingo, de Tepeaca, de Texcoco, de muchas partes de muchas naciones. Realmente fue una unión porque dice, bueno, estaba en la Triple Alianza Azteca, o sea, lo que sería, por ejemplo, que dicen México, Guadalajara, Monterrey, o Rusia, China y Estados Unidos, ¿no? Y los demás, pues, ¿dónde quedamos? No sabemos, ¿no? Entonces, pues también ellos hicieron sus alianzas. O sea, es como cuando el gobierno se desentiende de los indígenas o de esos, pues ellos crean sus propias economías. Y bueno, lo que me di cuenta es que no fueron los españoles, es como dice Krumheller, un gran gnóstico, dice que bueno, los semitas crearon a Cristo, ¿no? Los griegos lo entendieron y los romanos lo aprovecharon económicamente. Entonces, así, ese tipo de situaciones. Entonces, no es tan sencillo como que parece realmente, como dicen, simplemente el simple hecho de no darles de comer, pues hubieran perecido. Y también aquí había planes para ir a conquistar partes de Europa y todo eso. Bueno, incluso Europa ha sido un continente conquistado, o sea, fueron los semitas, impusieron su religión, ¿no? Impusieron a un dios judío gnóstico prácticamente. Y bueno, pues ellos igual hicieron su mitología. Constantino, que no era ningún santo, pues mató a su esposa, a su hijo. Y bueno, pues es que esta es la historia de los supuestamente malos. Ya cuando investigas, pues dice Lucifer es Venus, el lucero de la mañana, Venus, que crea un pentagrama en el cielo. Eh, incluso los testigos de Jehová dicen que Jesús, bueno, Cristo es el arcángel Miguel, pero bueno, lo que sí viene en la Biblia es que Cristo es Lucifer, el lucero de la mañana, y lo dice varias veces. Entonces, es cuando ese tipo de cosas que, bueno, yo he visto que sí, varios como Juan Bosco Abascal Carranza, que también tiene muchas cosas de historia de México, pues confunden, ¿no? Porque dicen Lucifer, luciférico. Entonces, bueno, si se mató en nombre de Dios, seguramente hay varios locos, pero realmente el Christus Lucifer era otra cosa. Y dicen que pues, es el Prometeo, ¿no? Pero bueno, eso hasta la Biblia lo dice, pero pues es difícil porque la gente no lee ni la Biblia. Aunque digan que han leído los 66 libros, los 72 libros de la Biblia católica o la protestante, como sea, pues ese canon lo hizo prácticamente Constantino y bueno. Entonces, fue una guerra intestina donde se enfrentó prácticamente una alianza de muchas naciones y pues sí, incluso Michoacán le negó la ayuda a los aztecas. No decíamos que eran santos, pero fue de donde nacimos también. Entonces, de repente hay racismo a la inversa, ¿no? Que dicen, bueno, pues es que tú no eres mexicano original, ¿no? Entonces, los verdaderos son los indígenas. Entonces, creo que no nos lleva a nada, pues incluso han habido casos de racismo en Dublín, donde un mexicano, o incluso dice, che, pibe, en Argentina, que pues le tiraron el coche de los tamales a un mexicano. Entonces, de hecho, yo por eso le dejé de hablar a un argentino, porque pues era mi amigo. Si no, es que sí tiene razón Trump. Y bueno, y de hecho ni hablaba como argentino, hablaba como cubano, pero bueno. Eh, entonces, les recomiendo todos esos libros que hay que estudiar a fondo. Y pues venimos de esos dos grandes imperios, como dice José Vasconcelos, en sus escritos de la raza cósmica. Eh, y bueno, es lo que quisiera decir, que pues nos vamos por las fechas, pero a mí sí me llama la atención que el 13 de agosto se hizo esa derrota, que incluso hay uno que se llama Alex Futurólogo y cita que Hernán Cortés tuvo acceso al libro del arte de la guerra de Sun Tzu, y sí, prácticamente paso por paso van ahí conquistando. Pero es que realmente fue una mezcla. Muchas veces se ve como que este imperio destruye al otro, pero bueno, por ejemplo, Estados Unidos, digamos, nos quitó el territorio, pero ¿quiénes son los que disfrutan de la alberca con el patrón sedano? ¿Quiénes están utilizando? Pues los mexicanos. Entonces, creo que esa es una mezcla, somos parte de la misma raza humana o género humano, y sí, obviamente, pues los africanos tienen sus características muy endémicas, muy propias. Y bueno, nada más que no seamos tan fanáticos de que esos no son mexicanos, porque otro mito, ¿no? De que das porque alguien lo ven, incluso lo comentan, pues yo soy mexicano, y dice, pues no me discriminan aunque porque tengo ojos azules y soy güero o güera, y pues ya dicen, ay, no parece mexicana. Bueno, pues es que esto o sea, se me hace absurdo, ¿no? Mis hijos no parecen mexicanos. Bueno, pues desde la conquista ya había una división de razas. O sea, a mí me sorprende que hasta maestros digan, aquí no había negros, pues desde los olmecas había negros, y uno ve ahí el saltapatrás, el sambo, los mestizos, había una taxonomía pues de entre 16 y 23
diferencias, digamos, raciales, entre comillas, ¿no? Porque que existen ciertas características, ¿no? Pero entonces somos una mezcla de muchas naciones, incluso hay mezclas de China y de todos los continentes con México. Entonces, es una nación muy rica y quería comentar eso que investiguemos porque no es el cuento que nos han dicho de que 600 españoles. Realmente fue una guerra intestina, porque sí, los aztecas pues tampoco eran unos santos, ¿verdad? Y bueno, eso es todo por el momento.